Capítulo 236. Kakashi estaba inconsciente y Fugaku, gravemente herido, había perdido su capacidad de luchar, pero permanecía consciente. Jiraiya, aunque menos herido, aún podía usar su jutsu. Entre los tres, Jiraiya era el mentor de Nagato, y entendía mejor que nadie la relación entre Nagato, Konan y Yaiko. Sabía que Konan se quedaría en Konoha con Uchiha Akira, pero no esperaba que Akira provocara a Nagato hasta tal punto. Ver a Nagato volverse loca fue algo que Jiraiya entendió completamente después de lo que Akira había dicho. No esperaba que Uchiha Akira fuera tan mordaz. Esas palabras realmente tocaron el punto sensible de Nagato. La reacción de Nagato es completamente razonable. Pensó Jiraiya para sí mismo, viendo cómo el chakra de Deva-Pat aumentaba como si quisiera luchar contra Akira a muerte. Shinra Tensei. Gritó Deva-Pat, corriendo hacia Uchiha Akira y desató la fuerza repulsiva de Shinra Tensei. Uchiha Akira respiró profundamente, entró en modo sabio y dejó que la fuerza repelente lo golpeara. Pero era como si sus pies estuvieran arraigados en el suelo. No se movió ni un centímetro. Si Shinra Tensei era un maremoto aterrador, entonces Akira, de pie firmemente en medio de su fuerza, era una roca en el mar, inamovible a pesar de las olas rompientes. El poder de este tipo se ha vuelto aún más fuerte, pensó Nagato, sorprendida al ver a Akira resistir su Shinra Tensei sin moverse. ¿Cómo pudo el chakra de Akira crecer tanto en tan poco tiempo? ¿Tienes algo más fuerte? Sácalo todo. Dijo Akira, resistiendo a Shinra Tensei y mirando a Deva-Pat. Banzo Tenin. Al ver que Shinra Tensei era ineficaz, Deva-Pat utilizó la atracción gravitacional de Banzo Tenin para atraer a Akira hacia él. Pero Akira permaneció quieto en el lugar, completamente inmune al tirón. Como la repulsión no tenía efecto, naturalmente la atracción tampoco lo tendría. Sin inmutarse, Pain levantó la mano y reunió una enorme cantidad de chakra en su palma, formando una esfera negra del tamaño de un puño. La arrojó hacia Akira. Una aterradora atracción gravitatoria emergió de la esfera negra, atrayendo todo a su alrededor a gran velocidad. Esta era la otra técnica de Pain, Chibaku Tensei. La esfera negra atrajo rápidamente todo lo que estaba cerca de ella, envolviendo a Akira en una enorme masa de roca, tierra y ramas. En cuestión de instantes se había formado una esfera gigantesca con un diámetro de casi 1 kilómetro. Debido a la atracción de Chibaku Tensei, los materiales reunidos siguieron colapsando hacia adentro, hacia el centro. Este poder, es aterrador, pensaron Fugaku y Jiraiya mientras observaban la enorme esfera que había aprisionado a Akira. Este era el poder de las técnicas oculares del Rinnegan, verdaderamente temible. Sin embargo, a pesar de su asombro ante Chibaku Tensei, el rostro de Deva-Pat no mostraba ningún signo de alivio. Aunque el Chibaku Tensei era poderoso, Nagato era muy consciente de los monstruosos niveles de chakra de Akira. Incluso estando sellado dentro de la enorme esfera, Nagato no se atrevió a bajar la guardia. Y efectivamente, como para confirmar sus temores, la enorme esfera comenzó a girar y a encogerse. Ante los ojos atónitos de todos, la esfera se encogió para revelar una figura dorada. Susanoo de Uchiha Akira. A diferencia de otros, el Susanoo de Akira estaba completo, adornado con armadura y alas doradas, flotando en el aire. Le faltaba la espada Totsuka y el espejo Yata del Susanoo de Itachi, el arco de Sasuke o las espadas gemelas de Madara. Pero tenía un colgante con forma de Magatama colgando de su cuello. El colgante irradiaba una luz deslumbrante, y la enorme esfera formada por Chibaku Tensei estaba siendo absorbida por él. El Susanoo, completamente equipado con su propia arma divina, tenía el Yasakani Magatama, una herramienta capaz de absorber ataques poderosos y reflejarlos. Por supuesto, había una condición. El chakra opuesto debía ser menor que el de Akira. Esta condición podría parecer una limitación, pero considerando las abrumadoras reservas de chakra de Akira, todavía era bastante práctica. Como el único ninja de nivel Super Kage en el mundo Shinobi, Akira tenía niveles de chakra incomparables. Por lo tanto, no necesitaba otras técnicas llamativas. El efecto del Yasakani Magatama por sí solo era suficiente para hacerlo casi invencible. Debido a esto, incluso cuando se enfrentó al poder de sellado de Chibaku Tensei, Akira no sintió miedo. Chibaku Tensei fue diseñado como un método para que los débiles superaran a los fuertes, pero para Akira, fue ineficaz. Si tu chakra no supera el suyo, ningún jutsu de sellado, por poderoso que sea, funcionará contra él. Bajo la mirada atónita de Deva-Pat, la enorme esfera de Chibaku Tensei se retorció y fue absorbida por el Yasakani Magatama. ¿Cómo es esto posible? Los ojos de Nagato se abrieron con incredulidad mientras veía la esfera desaparecer dentro del colgante.
Una esfera de 1 kilómetro de diámetro, como un pequeño planeta, absorbida así como así. Akira no tuvo tiempo para el asombro de Nagato. Después de absorberlo, el colgante de su Susanoo volvió a brillar con fuerza. La esfera masiva fue liberada, directamente sobre el sendero Deva. El cielo se oscureció cuando Devapat miró hacia arriba y vio la enorme esfera que se dirigía hacia él. Quedó completamente atónito. Su propio Chibaku Tensei no solo había sido absorbido sino que ahora estaba siendo usado contra él. Chibaku Tensei, cae. Akira levantó la mano e hizo un movimiento hacia abajo, en voz baja, no, espera, movimiento incorrecto. Esta técnica se parece más a Tengai Shinsei. Akira sacudió la cabeza, corrigiéndose después de hablar. Sí, esta enorme esfera cayéndose parecía al Tengai Shinsei de Madara de la historia original, utilizado contra las fuerzas aliadas Shinobi. El tamaño y el peso de la esfera eran suficientes para causar desesperación en cualquiera que se enfrentara a ella, extinguiendo incluso la más mínima voluntad de resistir. Auge. Una esfera de 1 kilómetro de diámetro. Imaginemos su masa. En su prisa, Devapat no pudo invocar otro Super Shinra Tensei lo suficientemente poderoso para destruir Konoha. No hubo forma de detenerlo. Toda la figura de Devapat fue aplastada bajo el gigante Chibaku Tensei. No es de extrañar que en la mitología, a Buda le gustara reprimir al rey mono con la montaña de los 5 elementos. Este poder abrumador para aplastar al objetivo, resulta muy satisfactorio, pensó Akira en silencio mientras observaba cómo la esfera descendía sobre el camino Deva. En cuanto al terremoto causado por el impacto masivo, no hay problema. Susanoo flotaba en el aire, por lo que ni siquiera un gran terremoto afectaría a Akira. Fugaku, habiendo recuperado algo de fuerza, escapó lejos, mientras Jiraiya cargó al inconsciente Kakashi y saltó a un lugar seguro. De lo contrario, terminaría muriendo, no a manos de Devapat, sino de Akira, lo que habría sido verdaderamente absurdo. ¿Se acabó?, murmuró Fugaku mientras observaba desde lejos la esfera gigante estrellarse contra el suelo. Como uno de los mejores shinobi de nivel Kage del mundo, Fugaku ahora se dio cuenta de que ni siquiera estaba calificado para interferir en la batalla entre Akira y Devapat. Su fuerza superaba la suya por lejos. Simplemente no había comparación entre su propio Susanoo y la forma completa de Akira. Era como el juguete de un niño en comparación. Akira ya había superado los límites de un shinobi de nivel Kage, y con el modo sabio activado, no había rival. Nagato, con el poder del Rinnegan y una enorme reserva de chakra, se encontraba en la cima de la fuerza del nivel Kage. Incluso si no había alcanzado el nivel de Super Kage, estaba cerca. En términos de fuerza de batalla, el nivel de poder actual de Akira probablemente era de alrededor de 120.000 Nagato, aunque no llegaba a los 100.000, tenía más de 90.000. Para aquellos cuyo poder de batalla se encontraba entre 30.000 y 50.000, la brecha de fuerza entre ellos y Akira o Nagato era insuperable. Su batalla era una en la que los shinobi menores no tenían derecho a interferir. Capítulo 237. Auge. El suelo tembló violentamente. Después de que la enorme esfera de Chibaku Tensei se estrellara en el camino Deva, la tierra finalmente se calmó. Pero justo en ese momento, el suelo tembló de nuevo. De repente, varios apéndices en forma de cola perforaron la esfera caída. Al mismo tiempo, una enorme criatura de madera atravesó la enorme esfera, dejando al descubierto su cabeza. ¿Gedomazo? Uchiha Akira frunció el ceño ligeramente mientras miraba a la criatura de madera rugiente. Sin embargo, Zetsu no se sorprendió. A estas alturas, que Nagato invocara el Gedomazo era un movimiento completamente esperado. No era la primera vez que Uchiha Akira veía a Gedomazo, pero ahora notó algo diferente en él. ¿Podría ser porque ya tiene una bestia con cola sellada en su interior? ¿Es por eso que el Gedomazo luce diferente ahora? Al recordar su último encuentro con Gedomazo, Akira no pudo evitar reflexionar. Esa era la única explicación razonable. Después de todo, el Jinchuriki de 2 colas, Yuji Tonii, había sido capturado por Akatsuki y probablemente estaba sellado dentro del Gedomazo. Uchiha Akira, muéstrame lo que tienes. Usa todos tus trucos. De pie sobre el Gedomazo, Devapat parecía revigorizado y gritaba desafiante. ¿En serio? ¿Quieres que use todo? Está bien, si eso es lo que quieres, respondió Akira con calma. De repente, la expresión de confianza en el rostro de Devapat se tambaleó y una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Qué estaba a punto de hacer Akira? Sin más preámbulos, Akira juntó las manos y gritó. Jutsu de invocación. Estallido. Con la invocación de Akira, el Gedomazo debajo del camino Deva desapareció en un instante.
Una enorme nube de humo blanco apareció detrás de Akira, y el Gedomazo reapareció allí. Resultó que Akira había obtenido una habilidad única esta vez. El poder de realizar la invocación del camino Deva. Ahora, Akira también podría invocar al Gedomazo. Tu Gedomazo es mío ahora. Akira le sonrió a Devapat, cuyo rostro se retorció con incredulidad. Fue un giro de los acontecimientos realmente repugnante. Devapat había pensado que podía confiar en el poder de Gedomazo. ¿Quién habría pensado que, en un abrir y cerrar de ojos, Akira le robaría la invocación? Peor aún, Akira ahora podía invocar y usar el Gedomazo él mismo. ¿Qué podría ser más exasperante? ¿Cómo pudieron seguir luchando así? A pesar de su expresión, llena de disgusto y frustración, Devapat activó su Rinnegan. El Gedomazo, ahora de pie detrás de Akira, levantó su enorme mano y la agitó hacia Akira. Pero Akira estaba preparado. Su Susanoo completo levantó el brazo para bloquear el ataque. La enorme palma del Gedomazo golpeó con fuerza el brazo de Susanoo, obligándolo a retroceder varios pasos. Entonces, puedes invocar al Gedomazo, pero sin el Rinnegan, no puedes controlarlo por completo, ¿verdad? Devapat sonrió mientras lograba que el Gedomazo atacara a Akira. Se sintió orgulloso. Después de todo, Akira había usado su chakra para invocar al Gedomazo, pero Devapat aún podía controlarlo usando su Rinnegan. ¡Qué resultado tan perfecto! Claro, se había sentido disgustado hace un momento, pero ahora, era el turno de Akira de sentirse frustrado. Sintiéndose satisfecho de sí mismo, Devapat manipuló el Gedomazo una vez más, levantando sus brazos para golpear el Susanoo de Akira. ¿Por qué sonríes? ¿Por qué estás feliz? Comentó Akira, mirando a Devapat mientras sonreía. No prestó atención al ataque del Gedomazo. El Susanoo de Akira no esquivó ni bloqueó el golpe. Esto desconcertó a Devapat. ¿Qué estaba haciendo Akira? ¿Realmente iba a enfrentarse directamente al ataque del Gedomazo? ¿Tenía tanta fe en la defensa de Susanoo o estaba subestimando el poder del Gedomazo? Pero entonces, cuando las enormes manos del Gedomazo estaban a punto de atacar, de repente desapareció en una nube de humo blanco. Devapat quedó atónito por un momento, luego rápidamente se dio cuenta de lo que había sucedido. Akira había disipado la invocación. Devapat se maldijo a sí mismo por ser tonto. Incluso si pudiera usar su Rinnegan para controlar el Gedomazo, la invocación en sí dependía del chakra de Akira, lo que significaba que Akira podía desinvocarlo en cualquier momento. La idea de dejar que Akira gastara su chakra para invocar al Gedomazo y luego controlarlo fue errónea desde el principio. Suspirando de frustración, Devapat invocó nuevamente al Gedomazo, y este apareció a sus pies una vez más. Anteriormente, el Gedomazo siempre había aparecido con una presencia rugiente, intimidante y llena de poder. Pero esta vez, simplemente permaneció en silencio bajo el sendero Deva, sin hacer ruido. Jutsu de invocación. Efectivamente, tan pronto como Akira vio que Devapat invocaba al Gedomazo, lo invocó de nuevo de inmediato. ¿No puedes tomar esto en serio por una vez? Replicó Devapat, convocando nuevamente al Gedomazo mientras intentaba tomar control sobre él, visiblemente irritado. Era como si estuvieran estancados en un punto muerto, ambos intentando controlar la misma pieza, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a ceder. El Gedomazo quedó atrapado entre los dos, convocado de un lado a otro entre ellos tan a menudo en esos pocos minutos que probablemente había sido convocado más que nunca en toda su existencia. La poderosa cáscara del 10 colas, siempre convocada con una presencia imponente, hoy era diferente a todo lo que había experimentado antes. Basta, basta. Esto no tiene sentido, dijo finalmente Akira, después de haber invocado al Gedomazo más de 10 veces. Ya no veía ninguna gracia en ello. Una vez más, el Gedomazo fue convocado por Devapat, pero esta vez parecía exhausto, con la cabeza gacha como si le hubieran drenado completamente la energía. Me siento un poco mal por el grandullón, murmuró Kakashi, quien había recuperado la conciencia y estaba observando desde la distancia. De acuerdo, Fugaku y Jiraiya asintieron al unísono, simpatizando con el sentimiento de Kakashi. El Gedomazo era innegablemente poderoso, capaz de aplastar con facilidad incluso una enorme esfera de 1 kilómetro de ancho. Pero ahora, su estado atormentado era innegable. Entonces, ¿era este el poder de Uchiha Akira y el Rinnegan? La poderosa bestia se había convertido en nada más que un juguete en sus manos. Fue una suerte que Naruto no estuviera allí para presenciar esto. Si Kurama hubiera visto esto, se habría sentido extrañamente familiar. Kurama, la más fuerte de las bestias con cola, siempre había sido una entidad temida. Sin embargo, ante Madara, se había arrodillado bajo su mirada.
Contra el primer Hokage, había sido capturado fácilmente, como si Hashirama estuviera manejando una simple mascota. El poderoso 9 colas casi había sido destruido cuando se enfrentó a Madara y Hashirama, muy similar al estado actual del Gedomazo. Ignorando los comentarios comprensivos de Kakashi y los demás, Akira aplaudió y una oleada de chakra fluyó de él. Gritó: liberación de madera. Técnica del humano de madera. Apareció un enorme humanoide de madera, elevándose por encima de todo. Se utilizó el poder del Mangekyo Sharingan y el Susanoo completo de Akira se adjuntó a la armadura de madera con forma humanoide. Humano de madera vestido de Susanoo. Esta era la forma definitiva de Akira. La verdadera pasión de los hombres es pilotear Gundams. Se rió Akira. La emoción de usar la técnica del humano de madera era similar a la de pilotar un mecha gigante y con Susanoo cubriéndolo, la emoción fue doble. El rostro de Deva-Patt se ensombreció. Usando el poder del Rinnegan, obligó al Gedomazo a erguirse, listo para otra ronda. Así comenzó la batalla entre dos seres colosales una vez más. Kakashi y los demás observaron y se retiraron rápidamente. Cuanto más lejos pudieran llegar, mejor. Con sus cuerpos gravemente heridos, no podían permitirse el lujo de estar cerca de una batalla de esta escala. Auge. El puño del humano de madera chocó con el del Gedomazo, desatando una tremenda tormenta. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 238. Golpe tras golpe, cuando se trata del tamaño del Gedomazo y el humano de madera, el ninjutsu regular tiene poco efecto. El estilo fuego, por ejemplo, no es más que un fuego artificial. En una escala tan colosal, todo depende de qué chakra es más grueso y qué fuerza es mayor. Con el chakra del 2 colas sellado en su interior, el poder del Gedomazo se ha vuelto significativamente más fuerte. Sin embargo, al enfrentarse al humano de madera de Uchiha Akira envuelto en la armadura de Susanoo, el poder de doble capa de Akira todavía estaba un nivel por encima del Deva-Patt Pain. Durante varios minutos, los dos seres titánicos intercambiaron decenas de golpes. El terreno, ya alterado por el Super Shinra Tensei, se había convertido en un completo páramo. La tierra se agrietó en muchos lugares. El hombre de madera de Uchiha Akira agarró al Gedomazo por los brazos y, agitando violentamente sus alas, se elevó hacia los cielos. El Buda Vajra de la técnica del humano de madera originalmente no tenía alas, pero el Susanoo de cuerpo completo sí. Con el Gedomazo en sus manos, Akira voló cada vez más alto en el cielo. El Gedomazo, que carecía de la capacidad de volar, se aferró desesperadamente al humano de madera, con sus 10 apéndices en forma de cola envolviéndolo firmemente. Una vez que alcanzaron varios miles de metros en el aire, el Mangekyo Sharingan de Akira brilló y el poder de Susanoo fue retirado. Con un movimiento inteligente, Akira se liberó del agarre del Gedomazo, dejándolo caer libremente a la tierra. En cuanto a Akira, aunque su mano de madera también estaba cayendo, reactivó a Susanoo a mitad de camino. El humano de madera, ahora equipado con alas, se deslizó suavemente desde el cielo. Sin embargo, el enorme Gedomazo cayó miles de metros y se estrelló contra el suelo con un tremendo impacto. Suspendido en el aire, Akira controló al humano de madera para que se lanzara hacia abajo, golpeando al Gedomazo con una fuerza tremenda. El suelo se sacudió una vez más y se formó un enorme cráter a causa del impacto. Deva-Patt Pain y Gedomazo yacían en el fondo del cráter, con un aspecto totalmente devastado. Sin darle a Pain la oportunidad de recuperarse, Akira juntó sus manos en un sello, y varios símbolos rúnicos negros similares a la tinta, como renacuajos unidos entre sí, se arrastraron rápidamente sobre el cuerpo de Pain, inmovilizándolo. Esta era la técnica de sellado de Akira. Con Pain ahora inmovilizado por el jutsu de sellado, Akira levantó su mano y retiró los receptores de chakra negro del cuerpo de Pain. Estas varillas negras eran receptores de chakra y eran cruciales para el control remoto de los cuerpos por parte de Nagato. Con la eliminación de estas varillas, el dolor del camino Deva finalmente fue neutralizado. Una bocanada de humo blanco explotó. El Gedomazo desapareció cuando Nagato reconoció su derrota y retiró la invocación. Los otros títeres de Pain también fueron desinvocados. Akira desplegó sus habilidades sensoriales en un intento de localizar a Nagato. Siempre que Pain aparecía, el verdadero cuerpo de Nagato debía estar cerca. Incluso con los receptores de chakra, tenía que haber cierta proximidad para un control efectivo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Akira, no pudo localizar con precisión la ubicación de Nagato. Suspiró en silencio. ¿Por qué no soy el protagonista?
En la historia original, cuando Naruto derrotó a los 6 caminos del dolor, pudo localizar a Nagato en modo sabio, y luego, con un poco de conversación no jutsu, hizo que Nagato se rindiera. Pero, Akira, a pesar de haber luchado contra Nagato varias veces, incluso después de alcanzar el nivel de fuerza de Super Kage, no pudo detectar la posición de Nagato. Si Akira tenía una debilidad, era en la percepción sensorial. Entonces, Baiko realmente ha estado muerto durante mucho tiempo, ¿eh? Cuando la batalla terminó, Jiraiya y los demás se acercaron. Al ver a Devapat, despojado de las varas negras y tendido sin vida en el suelo, Jiraiya suspiró. Kakashi dio un paso adelante, levantando el párpado de Devapat para revelar el ojo marrón pálido, desprovisto de los anillos lavanda característicos del Rinnegan. Entonces, fue cierto todo el tiempo, solo había un par de Rinnegan. Jiraiya asintió, al ver los ojos de Yaiko desprovistos de su forma anterior. En definitiva, este encuentro con los 6 caminos del dolor dejó a Kakashi, Fugaku y Jiraiya gravemente heridos. Si no hubiera sido por la oportuna intervención de Akira, el resultado habría sido desastroso. Akira, ¿realmente nos salvaste esta vez? ¿Cómo sabías que nos atacarían? Preguntó Fugaku después de la batalla. Recibí la información hace 5 días. Me esforcé al máximo para llegar a tiempo, dijo Akira con un dejo de cansancio en la voz. ¿5 días? ¿Cubrieron esa distancia desde Konoha hasta aquí en solo 5 días? Jiraiya y los demás estaban atónitos, mirando a Akira con incredulidad. Sí, tuve prisa todo el tiempo, asintió Akira. ¿Lograste viajar 5 días y aún así desatar este tipo de poder? No puedo imaginar cuánto chakra posees, se maravilló Jiraiya. Apuesto a que incluso supera al primer Hokage, añadió Fugaku, asombrado. Es un nivel que nunca alcanzaré, dijo Kakashi en voz baja. Si incluso Jiraiya y Fugaku estaban tan sorprendidos, ¿qué más podía decir Kakashi? Comparado con ellos, Kakashi tenía las reservas de chakra más bajas, apenas superando la marca de los 10.000. Después de tomarse un tiempo para recuperarse, el grupo regresó a Konoha. ¿Quién habría pensado que los 3, viajando juntos, seríamos atacados? Me pregunto cómo les estará yendo a los otros Kage, reflexionó Fugaku mientras regresaban. Si nos tendieron una emboscada, a los demás probablemente no les fue mucho mejor, dijo Akira, sacudiendo la cabeza. Según el simulador de vida de Akira, los 6 caminos del dolor habían atacado Konoha. Originalmente, se suponía que tanto Fugaku como Kakashi morirían, y que solo Jiraiya sobreviviría. Quizás Nagato aún albergaba cierto respeto por su antiguo mentor, o tal vez era solo una cuestión de destino. Tal como lo había predicho el simulador. En el país del viento, a pesar de que Tsunagakure era la más débil entre las aldeas, con el Kage más débil, Rasa, los atacantes fueron Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki. Debido a la renuencia de Itachi, solo 2 de los guardias de Tsunagakure murieron y Rasa logró escapar. Con Itachi conteniéndose y a Kisame sin sameada, el ataque fue, en el mejor de los casos, poco entusiasta. Onoki, el Tsuchikage, se enfrentó a Kakuzu y Tobi. Kakuzu pudo haber querido contenerse, pero el poder de Tobi era abrumador. Después de una feroz batalla, Onoki resultó mortalmente herido y murió. Mientras tanto, el Mizukage fue atacado por Sasori y Deidara. Sin embargo, el Byakugan de Ao los detectó desde lejos. Con su poder de hervir y su elemento lava, la Mizukage logró luchar contra ellos y escapar, aunque sufrió heridas. El Raikage, entre los 5 Kages, era el más fuerte. Considerando la naturaleza ambiciosa de Kumogakure, si el Hokage muriera, el Raikage podría aprovechar la oportunidad para atacar Konoha. Por lo tanto, Akatsuki decidió no atacar al Raikage, creyendo que su supervivencia serviría a un propósito mayor. Después de la cumbre de los 5 Kages, 4 de ellos fueron emboscados por Akatsuki. Onoki murió, mientras que los demás resultaron gravemente heridos. Una vez que Akira y su grupo regresaron a Konoha, la noticia de la emboscada se extendió rápidamente, sacudiendo a todo el mundo shinobi. ¿Quién era Onoki? El portador del elemento polvo, un shinobi de nivel Kage viejo y experimentado, estaba muerto. La noticia fue impactante y también pintó una imagen más clara de cuán aterradores eran realmente los Akatsuki. Naturalmente, los susurros se extendieron por todo el mundo shinobi. 7 años atrás, Onoki había perdido una pierna a manos de Akira. Ahora, él era el único Kage que había muerto en la emboscada. Parecía que, si bien alguna vez había sido un Kage poderoso, la edad y las lesiones habían disminuido su fuerza, convirtiéndolo en el más débil de los 5 Kage. Lo sabía, al enterarse de la muerte del Tsuchikage, Akira suspiró en silencio.
A pesar de su historia personal con Onoki, Akira nunca había deseado su muerte. Si Onoki hubiera sido el único atacado, Akira podría haberse apresurado a salvarlo, como previamente había ayudado a Tsunagakure. Pero con el Tsuchikage y el Hokage bajo ataque, Akira solo podía priorizar salvar a su propio Kage. Akira no fue lo suficientemente noble como para sacrificar al Hokage para salvar al Tsuchikage. Con Onoki muerto y los otros Kage heridos, todo el mundo shinobi se sacudió y la resolución de unirse contra Akatsuki solo se hizo más fuerte. La fuerza de Akatsuki era innegable. Si no los erradicaban, la paz seguiría siendo esquiva. Además, la hazaña de Akira de viajar desde Konoha al País del Hierro en solo 5 días se convirtió en una historia que se extendió por todo el mundo shinobi, consolidando aún más su reputación. Capítulo 239. ¿Qué? Akira realmente llegó desde Konoha a la capital del País del Hierro en solo 5 días. Al regresar a Konoha, Fugaku se enteró rápidamente del día en que Uchiha Akira había partido de la aldea. Después de confirmar los detalles, el rostro de Fugaku mostró una expresión de asombro. Aunque Akira había mencionado previamente que solo le tomó 5 días, Fugaku pensó que podría haber estado exagerando. Pero ahora que estaba confirmado, Fugaku quedó profundamente sorprendido. Recorrer tal distancia en solo 5 días fue asombroso. Para un shinobi normal, el viaje habría durado al menos entre 10 días y medio mes. Claro, Akira era fuerte y su técnica body flicker era de primera categoría, lo que naturalmente lo hacía más rápido que la mayoría. Sin embargo, correr largas distancias es una cuestión de resistencia. ¿Quién podría mantener el ritmo de un velocista en una maratón? Se suponía que era imposible. Pero la velocidad de Akira, considerando la distancia y el tiempo empleado, era como la de alguien corriendo una maratón. Cualquiera que haya oído hablar de ello lo encontrará increíble. ¿Solo 5 días para correr desde Konoha hasta la capital del País del Hierro? No fue solo Fugaku quien se sorprendió. Incluso la gente de Konoha estaba profundamente conmovida por la hazaña de Akira. Solo sabían que Akira había salido corriendo de la aldea para salvar al Hokage. Pero no se habían dado cuenta de que solo le tomó 5 días llegar allí. Esta noticia se extendió rápidamente, sacudiendo a todo el mundo shinobi. Incluso hubo rumores de que si el tercer Raikage hubiera tenido la resistencia de Akira en ese entonces, ni siquiera decenas de miles de shinobi habrían podido asediarlo y matarlo. Esta hazaña de cruzar miles de kilómetros para salvar al Hokage se había convertido en una historia célebre en el mundo shinobi, muy similar a la de Zhao Zilong rescatando a Liu Shan en los cuentos antiguos. Después de todo, todos sabían que el Hokage Uchiha Fugaku, antes de irse, había designado a Akira como Hokage interino. ¿Qué significaba eso? Significaba que si Fugaku hubiera muerto, Akira probablemente habría eliminado la parte de actuación de su título. La muerte de Fugaku no habría sido culpa de Akira, y él habría sido la elección obvia para convertirse en Hokage. Pero en lugar de esperar esa oportunidad, decidió cruzar miles de kilómetros para salvarlo, llegando justo a tiempo. En contraste con la gratitud de Konoha, la tierra estaba agitada. El tercer Tsuchikage había sido asesinado por Akatsuki, una conmoción que se extendió por todo el mundo shinobi. Los Akatsuki habían logrado atacar a 4 Kage simultáneamente, hiriendo gravemente a 3 y matando a 1. Como consecuencia de los acontecimientos, Iwagakure quedó sumida en el caos. Sin el tercer Tsuchikage, ¿quién podría asumir el puesto de cuarto? Había mucha agitación. Aparte del difunto Tsuchikage, en Iwagakure quedaban pocos shinobis fuertes y notables. Mientras tanto, la aldea Nube Oculta se sentía bastante orgullosa. Al observar a los 5 Kages, solo su Raikage no había sido atacado. ¿Qué significaba eso? Significaba que su Raikage era el más fuerte, ni siquiera Akatsuki se atrevió a hacer algo contra él. ¿Qué podría ser más digno de orgullo? Entonces, mientras la atmósfera de Iwagakure se había vuelto pesada, la aldea de la Nube Oculta se llenó de una creciente arrogancia. Si no fuera por el formidable poder de Konoha y la presencia de Uchiha Akira, la Nube Oculta ya podría haberse declarado la aldea más fuerte. Su actitud actual se parecía un poco a la arrogancia de una gran ciudad en la vida anterior de Akira. Si no fuera por la capital, no habría ninguna ciudad que pudiera competir en cuanto a la situación en la Nube Oculta. Akira no le prestó atención. Con Fugaku de regreso, finalmente podría renunciar como Hokage interino. Originalmente, Akira planeó llevar a Hinata de viaje para relajarse y divertirse un poco. Pero luego fue convocado nuevamente a la oficina del Hokage. Sin otra opción, Akira se dirigió hacia allí. Cabe destacar que la oficina del consejo cercano todavía estaba operativa. Señor Hokage, ¿me ha llamado?
Preguntó Akira con seriedad, dándole el debido respeto al Hokage. Akira, quería hablarte sobre tu época como Hokage interino, dijo Fugaku casualmente. Señor Hokage, no debería hablarme de eso. Si algo salió mal, vaya a hablar con esos muchachos del consejo de al lado. Ellos se encargaron de todo. Yo solo vigilé las cosas, respondió Akira de inmediato, tratando de desviar la culpa. El rostro de Fugaku mostró una mezcla de diversión y exasperación. Añadió. En realidad, quería hablar del consejo. No hay mucho que discutir. Si te funciona, quédatelo. Si no es necesario, disuélvelo, dijo Akira, claramente indiferente. De hecho, si el consejo se quedaba o no era una decisión exclusiva de Fugaku. ¿Por qué preguntárselo? En realidad lo encuentro útil. Funciona como un órgano asesor sin agendas personales y garantiza que la autoridad del Hokage sea suprema, dijo Fugaku, elogiando el sistema de consejos. ¿Es así? Si estás aquí para elogiarme, ¿no puedes hacerlo con algo más tangible que las palabras? Los ojos de Akira se iluminaron ante la mención del elogio. Realmente lo que importa es lo práctico, dijo Fugaku, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Para el Hokage elogiar a alguien debería ser un gran honor, pero Akira buscaba una recompensa. Está bien, ¿qué quieres? Solo dilo. Hoy estoy de buen humor, así que te concederé lo que me pidas, dijo Fugaku, asintiendo. Una parte de él se sentía en deuda con Akira por salvarlo, y otra parte quería recompensar su buen gobierno durante su tiempo como Hokage interino. Con el consejo en su lugar, Fugaku ya no tuvo que preocuparse por movimientos turbios de sus asesores y su carga de trabajo se redujo significativamente. ¿Podría haber un mejor resultado? Recompensar a Akira parecía justo. ¿Es así? Señor Hokage, hoy es realmente generoso. Dijo Akira, sonriendo ampliamente y levantando el pulgar hacia Fugaku. Con una mirada expectante, dijo, «Usted me conoce, señor Hokage. Quiero una recompensa monetaria, nada demasiado grande, solo 1.000 millones u 800 millones, por supuesto, si crees que es muy poco, no me importaría más». El rostro de Fugaku se ensombreció ante eso. Todo lo que Akira quería era dinero. Hizo que Fugaku quisiera regañarlo, pero reflexionando, esto estaba exactamente en línea con el carácter de Akira. Fugaku sintió una mezcla de emociones. Diversión, exasperación e incluso una extraña admiración. Al final, todos sus sentimientos culminaron en una sola palabra. «Sal de aquí». Señor Hokage, usted es el líder de Konoha. Debe cumplir con su palabra. Hace un momento dijo que concedería cualquier petición, y ahora se retracta. Protestó Akira. ¿1 billón u 800 millones? ¿Crees que Konoha es un banco? Con tanta gente necesitando fondos, ¿de dónde saldría ese dinero? Replicó Fugaku. Si lo que quieres es dinero, puedo darte 100 millones, pero eso es todo. Tómalo o déjalo. Además, ¿para qué necesitas tanto dinero? Ni siquiera estás casada todavía. Supongo que tienes al menos 200 millones ahorrados, ¿no? Sé que recibes 20 millones al mes del país del agua. Y Kazekage mencionó que le vendiste 10.000 etiquetas explosivas, dijo Fugaku, claramente desconcertado. ¿Por qué Akira siempre fue tan codicioso por el dinero? Hablando de etiquetas explosivas, señor Hokage, pronto podríamos entrar en guerra con Akatsuki. ¿No deberíamos abastecernos de suministros? Tengo un amigo que tiene un lote de etiquetas explosivas. ¿Las quieres? Puedo conseguirlas con un 20% de descuento, dijo Akira, cambiando de tema. ¿Estás haciendo amigos ahora? Fugaku lo miró de reojo, como si lo hubiera visto completamente. Capítulo 240. Señor Hokage, me está malinterpretando. ¿Cómo es posible que tenga tantas etiquetas explosivas de la nada? Eso es simplemente imposible. La expresión de Akira se volvió seria mientras sacudía la cabeza inmediatamente. Entonces, comencemos hablando de las 10.000 etiquetas explosivas que vendiste a la Villa de la Arena. ¿De dónde salieron? Fugaku no estaba convencido y continuó con otra pregunta. Me los dio un amigo. Respondió Akira con cara sincera. Tanto si Fugaku le creía como si no, Akira parecía creerlo también. ¿Quién es ese amigo tuyo? Preséntamelo. En el futuro, si necesitamos reabastecernos, puedo tratar con él directamente. Te ahorraría la molestia de ser el intermediario cada vez, sugirió Fugaku. No es ningún problema, de verdad. Por el bien de la aldea, un pequeño esfuerzo de mi parte no es nada, dijo Akira con tono justo y expresión seria. Muy bien, dime, si pidiéramos 100.000 etiquetas, ¿cuál sería el precio?
Aunque Fugaku seguía siendo escéptico con el misterioso amigo de Akira, reconoció la necesidad de prepararse para el caos que seguiría. La cumbre de los 5 Kages había terminado y el poder de Akatsuki era realmente aterrador. Aprovisionarse de etiquetas explosivas era una medida prudente para Konoha. Un fino trozo de papel que podría causar una destrucción equivalente a un ninjutsu de rango B. Podría ahorrar mucho chakra si se usa de manera efectiva, por lo tanto, Fugaku consideró que abastecerse de etiquetas explosivas era una decisión inteligente. 100.000 etiquetas, ¿eh? Es un pedido grande. Actualmente, el precio de mercado de las etiquetas explosivas es de aproximadamente 2.000 ri cada una, así que por 100.000 etiquetas, serían alrededor de 200 millones de ri, explicó Akira. Si los fabricamos nosotros mismos en Konoha, el costo es de aproximadamente 1.200 ri por etiqueta. ¿De qué tipo de descuento estás hablando?, preguntó Fugaku. Como Hokage, Fugaku era muy consciente del precio de mercado de las etiquetas explosivas. Déjame hablar con mi amigo y ver si podemos bajar el precio, respondió Akira después de escuchar la respuesta de Fugaku. Akira sabía muy bien que Konoha podía producir sus propias placas explosivas. Sin embargo, sus costos de producción no se podían comparar con las técnicas de Conan. Era como tener una imprenta humana. 1.000 ri por etiqueta. Esto le ahorraría a Konoha costos de mano de obra. De lo contrario, podríamos depender de nuestras propias líneas de producción, afirmó Fugaku, el precio que estaba dispuesto a aceptar. Señor Hokage, está reduciendo el precio a la mitad, eso no es razonable, dijo Akira, luciendo preocupado. Mencionaste un descuento del 80% antes, esos son 1.600 ri por etiqueta. ¿No puedo al menos intentar regatear? Dile a tu amigo que lo considere. Konoha es el mercado más grande del mundo shinobi. Pequeñas ganancias, grandes ventas, dijo Fugaku, enfatizando la palabra amigo con un tono escéptico. Estaba claro que todavía dudaba de la afirmación de Akira, sospechando que las etiquetas eran el propio suministro de Akira desde el principio. Está bien entonces, hablaré con mi amigo y veré qué podemos hacer, respondió Akira, fingiendo no notar la implicación de Fugaku, su rostro mostrando renuencia. Ya sea que Fugaku le creyera o no, Akira tenía que hacerlo parecer convincente. Después de discutir algunos otros asuntos, Akira recibió la recompensa de 100 millones de ri de Fugaku antes de abandonar la oficina del Hokage. Después de salir de la oficina, Akira suspiró para sí mismo. 100 millones apenas fueron suficientes para un sorteo de 10 veces más. Recordó que hacía unos meses había extorsionado a Iwagakure y había recibido una comisión de 100 millones. Incluso después de dividir decenas de millones con Kakashi y los demás, todavía se sentía increíblemente rico. ¿Y ahora? 100 millones ni siquiera le hicieron latir el corazón. Sus fondos se habían estado agotando durante días y Akira no había usado el simulador de vida durante un tiempo. Ahora que había reabastecido sus fondos, Akira comenzó una ronda de simulación de vida en su camino de regreso. 10 millones de ri desaparecieron en un instante y el simulador de vida se activó, líneas de texto se desplazaron rápidamente ante los ojos de Akira. 3 días después, Iwagakure celebró un funeral para Tsuchikage Onoki. Una semana después, estalló un conflicto interno en Iwagakure. Liderados por Jinchuriki Roshi, Jinchurikian y la hija de Onoki, Kurotsuchi, se desató una feroz batalla por el puesto de cuarto Tsuchikage. Una figura misteriosa apareció y atacó a Iwagakure, capturando con éxito a Roshian. Kurotsuchi se convirtió en el cuarto Tsuchikage. El mundo shinobi se sacudió, con rumores que afirmaban que fue otro ataque de Akatsuki. Medio mes después, Iwagakure exigió una explicación a Konoha, afirmando que el atacante tenía Byakugani, por lo tanto, sin duda era un miembro del clan Hyuga. Medio mes después, descubriste por accidente a Naruto Uzumaki en compañía de 2 individuos misteriosos. Uno de ellos era un niño de ojos azules y cabello dorado, muy parecido a Naruto. El otro era un hombre de unos 30 años que llevaba un abrigo negro y un sombrero de copa. Parecía muy interesado en ti. 2 meses después, Akatsuki y el hombre misterioso lucharon, causando un gran alboroto en el mundo shinobi. El 2 colas fue robado de la estatua de Gedo. Medio año después, en una batalla por el 9 colas, te encontraste con el hombre misterioso. Él poseía el Byakugan, pero también tenía un Rinnegan dorado en la frente. Él te mató. Moriste. Esta simulación de vida dejó a Akira completamente aturdido. La historia era algo que nunca había visto antes. Una figura misteriosa había aparecido en el mundo shinobi. Alguien con Byakugan y un Rinnegan dorado en su frente. Esta forma le parecía demasiado familiar a Akira.
¿No era esta la forma del modo de los 6 caminos? Kaguya Otsutsuki tenía Byakugan, pero también un Rinnegan rojo sangre con 9 Tomoe en la frente. El legendario sabio de los 6 caminos también tenía un Rinnegan rojo sangre en su frente. Incluso Madara Uchiha, en su forma de 6 caminos, tenía un Rinnegan de 9 Tomoe cuando usaba Tsukuyomi infinito. Pero esta misteriosa persona tenía un Rinnegan dorado en su frente. ¿Podría ser este un poderoso miembro del clan Otsutsuki que se entromete en el mundo shinobi? La trama se había desviado demasiado. En la historia original, el clan Otsutsuki nunca había aparecido tan temprano. Ahora bien, incluso antes de que Madara emergiera, apareció primero un Otsutsuki. Extraño, realmente extraño. Akira miró la simulación de vida que tenía frente a él, profundamente desconcertado. Había algo muy extraño en mi cabeza. ¿Van a atacar Iwagakure? ¿Aparecerán allí en solo una semana? El momento es tan apremiante. Llegar a la capital del país del hierro en 5 días ya fue una locura. Ahora necesito llegar a Iwagakure en 7 días para enfrentar a un supuesto Otsutsuki. Parece que estos 100 millones en fondos fueron dados para ayudarme a realizar el viaje a Iwagakure en 7 días. Akira murmuró para sí mismo, sintiendo una creciente determinación de dirigirse a Iwagakure y echar una mano. No era que Akira realmente quisiera ayudar a Iwagakure. Era simplemente que si el nido se volcaba, ningún huevo permanecía intacto. El simulador de vida lo había dicho claramente. Al principio, este miembro de Otsutsuki tenía Byakugan, e Iwagakure lo confundió con un miembro del clan Hyuga, incluso exigiendo una explicación a Konoha. Pero finalmente, cuando 8 de las bestias de 9 colas fueron capturadas y estaban apuntando a Naruto Uzumaki en Konoha, el Rinnegan dorado ya había despertado, lo que significa que esta figura había alcanzado el nivel de los 6 caminos. Como una confrontación parecía inevitable, Akira sintió que era mejor actuar antes de que su enemigo adquiriera el poder de las bestias con cola. Si esperaba que el enemigo obtuviera ese poder, solo se volverían más fuertes. Considerando la distancia, dada su hazaña anterior de llegar a la capital del país del hierro en 5 días, Akira pensó que 7 días hasta Iwagakure parecían alcanzables. Con ese pensamiento, Akira decidió ir con todo una vez más y dirigirse a Iwagakure. Sin más demora, partió, usando la técnica de parpadeo corporal, moviéndose tan rápido como un rayo hacia las afueras de Konoha. Este no era el momento en el que actuaba como Hokage, por lo que no tenía obligaciones que lo detuvieran. Sin embargo, cuando Akira salió corriendo de la aldea, de repente sintió algo. En el cielo, no muy lejos, 2 figuras aparecieron de la nada y descendieron. Akira frunció el ceño y se detuvo de repente. Las 2 figuras aterrizaron ágilmente, mostrando sus excepcionales habilidades. ¿Esto es, un ninjutsu de espacio-tiempo?, murmuró Akira, su expresión se tornó seria. Cualquiera que tuviera ninjutsu de espacio-tiempo no era un enemigo común. Estos 2 habían aparecido de repente cerca de Konoha. Akira no podía permitirse el lujo de ignorarlos. Necesitaba entender qué estaba pasando. Uno de los recién llegados parecía tener unos 12 o 13 años. A juzgar por sus rasgos, tenía un parecido sorprendente con Naruto Uzumaki. Particularmente notables eran su cabello dorado y sus brillantes ojos azules. La otra figura parecía tener unos 30 años, con rasgos atractivos, cabello negro y ojos oscuros. Sin embargo, su cabello era largo y cubría parcialmente el lado izquierdo de su cara, dejando visible solo su ojo derecho. ¿Cabello negro y ojos oscuros? ¿Un Uchiha?, se preguntó Akira en voz alta, sorprendido mientras miraba al hombre mayor. ¿Eres un Uchiha? El hombre, que también había estado observando a Akira, parecía igualmente asombrado. En su primer encuentro, ambos asumieron que el otro era Uchiha, dejándolos desconcertados. La curiosidad de Akira se despertó por los rasgos llamativos del hombre, su cabello negro y sus ojos oscuros. Mientras tanto, la mirada del hombre se había detenido en el escudo Uchiha blasonado en la ropa de Akira, un símbolo en forma de abanico inconfundible en su significado.